una serenata a los senadores brindaron Manuelito y sus padres para pedir ayuda, y no es para menos. Requieren 15 millones de guaraníes al mes para poder costear lo que representa su tratamiento médico en la Argentina. Este es el día a día de Manuelito Ayala: cantar en los trenes de Buenos Aires con sus padres, juntar dinero para medicamentos, operarse del corazón, recuperarse y volver a los trenes. El pequeño padece una rara condición cardíaca, conocida como enfermedad de John, y si bien el hospital Garrahan y las constantes cirugías son gratuitas, igual deben comprar los costosos medicamentos. El Garrahan no nos cobra absolutamente nada, pero sí tenemos que pagar el lugar donde estamos y los medicamentos cardiológicos de Manuelito. ¿Al mes cuánto es el gasto aproximado? Ay, al mes en guaraníes son 15 millones de guaraníes que sí o sí nosotros tenemos que tener para los medicamentos cardiológicos del bebé, para la comida especial que come Manuelito, porque Manuelito no puede comer cualquier comida, tiene que ser una comida hiposódica también. Pero la situación es cada vez peor y el Paraguay le ha cerrado las puertas, por lo cual debieron recurrir a los senadores para adquirir los recursos para continuar los tratamientos de su hijo. Lo único que nosotros pedimos en este momento es que nuestros gobernantes, por favor, se hagan un poco cargo de todos los niños que tienen que salir del país para poder salvar su vida, ya que en nuestro país no hay la infraestructura necesaria, ni hospitales, ni profesionales capacitados para enfermedades de alta complejidad. Lamentaron la situación del país, donde los médicos ni siquiera conocían la enfermedad que padecía su hijo, y no existe un sistema de salud que permita solventar los gastos que requieren personas con enfermedades poco comunes.